Hola, queridos hermanos en Jesucristo nuestro Señor. Los saludo en el poderosísimo nombre de Él y en el dulcísimo nombre de María Santísima, nuestra Madre. Y qué bueno que nos están acompañando en esta cápsula de apologética. Y antes de entrar en materia, los invito a que le pidamos a Dios nuestro Señor su asistencia, su ayuda, para que todo lo que aquí hagamos sea de su agrado. Padre eterno, te pedimos humildemente, nos mandes tu Santo y Divino Espíritu, tu Paráclito, para que nos ilumine con su luz y nos ilumine con su conocimiento, y para que esta palabra tuya que vamos a leer no tengamos ningún error en la comprensión ni en la interpretación. Ayúdanos, Padre Santo, para que todo salga de tal manera que te agrade. Bien, hermanos, en esta ocasión vamos a abordar un tema un tanto fuerte para nosotros, es un tema genial para los católicos. Pero este tema ha sido objeto, ha sido materia, ha sido pretexto para muchos ataques, porque no es otra cosa más que ataques, incluso hasta agresivos. A mí me ha tocado ataques agresivos de miembros de otras sectas, que vuelvo a repetir, no les puedo llamar iglesias, porque iglesia solo es una. Jesús dijo en Mateo 26:18, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No dijo mis 80,000 iglesias y las que sigan, no. Entonces, ataques fuertes, y me refiero a la Cuaresma. La Cuaresma, que es que es la festividad más importante que los católicos celebramos. Porque en ella celebramos, entre otras cosas, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La máxima fiesta de los católicos. Porque como dice el apóstol San Pablo, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Entonces vamos a abordar la Cuaresma, la época en la que celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y ellos la pregunta típica, tan recurrente, ¿dónde dice en la Biblia? ¿Dónde? ¿Dónde dice en la Biblia Cuaresma? ¿Dónde dice en la Biblia ceniza? Por el miércoles de ceniza. ¿Dónde dice en la Biblia ayuno? Etcétera. Penitencia. Bueno, vamos a ubicar para nosotros, para conocimiento nuestro. Y si se da el caso, para responder a quien nos pregunten dónde dice en la Biblia lo que ellos preguntan. Y para ello vamos a ver en Ezequiel 9, 4, 6. Ezequiel capítulo 9, versículos del 4 al 6. Y el Señor dijo, hijo de hombre, porque a Ezequiel el Señor siempre se dirige a él diciéndole, hijo de hombre, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y pon una cruz en la frente de los hombres que gimen y se lamentan por todas las abominaciones que se cometen en medio de ella. Y pon una cruz en la frente. En otras Biblias que no son católicas, le tienen miedo a la palabra cruz y nomás dicen pon un signo. Pon un signo. Otras más acercadas dicen pon una tau. La letra T del alfabeto griego, que aunque es una T no es una cruz, pero esa señal de la cruz es algo semejante a la señal de la sangre del cordero que pondrían los israelitas en las puertas y en sus jambas cuando estaban a punto de salir, cuando estaban a punto de empezar la última de las plagas, la 10ª. Tenían que poner una cruz, una señal con la sangre del cordero. Fíjense qué ilustrativo.
Esa señal poco a poco, en el transcurso de los libros de la Biblia, de la historia de la salvación, va tomando su forma de cruz hasta que culmina con Jesús. Y la sangre del Cordero, que aquella vez era para que el ángel del Señor no atacara a los judíos, la sangre del Cordero, ahora en Jesús la sangre del Cordero es la que nos da la vida eterna. Ya lo profetizaba Ezequiel, y recordemos que Ezequiel es uno de los profetas contemporáneos al cautiverio de Babilonia, es decir, unos 480, 450 años antes de Cristo. Y en Job 42:6 se dice: por eso me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job, unos 1000 años antes de Cristo, ya el arrepentimiento ya tenía que ver con, la ceniza tenía que ver con el arrepentimiento. Y nosotros, el miércoles de ceniza, nos dicen: arrepiéntete y cree en el Evangelio, cuando nos ponen la señal de la cruz en la frente. Ahora bien, Cuaresma. El número 40 es un número muy recurrente en la Biblia. Dicen los exégetas bíblicos, que los que saben de Biblia, que 40 significa muchos días, muchos años, muchos. Y así vemos desde Génesis, cuando en el diluvio llovió durante 40 días y 40 noches, en Génesis. Vemos que también Moisés estuvo 40 días con el Señor en ayunas. Nuestro Señor Jesucristo se narra que 40 días y 40 noches estuvo en el desierto, haciendo ayuno. 40. La palabra Cuaresma tiene que ver con 40, y es lo que nosotros celebramos, porque tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento aparecen citas, referencias a 40 o múltiplos de 40, porque el pueblo judío estuvo dominado durante unos 400 años en Egipto. 400 es un múltiplo de 40. 40 por 10 es 400. Entonces es muy recurrente en la Sagrada Biblia el número 40. Así pues tenemos en Éxodo 34:28. Moisés estuvo allí con Yahvé 40 días y 40 noches, sin comer pan ni beber agua. Jonás, en capítulo 3, versículos 4 y 5. Entró en la ciudad e hizo un día de camino pregonando: dentro de 40 días Nínive será destruida. 40 días. Jonás, aquel que huyó de la orden del Señor, que en lugar de ir a Nínive se fue a Tarso en un barco y que lo arrojaron al mar. Ustedes conocen la historia. Vivió 3 días en el vientre de una ballena y lo escupió en la playa. Le fue a pregonar a Nínive, una ciudad grande: arrepiéntanse, porque el Señor dice que dentro de 40 días destruirá Nínive. Aquí lo importante, Nínive no fue destruida porque la gente de Nínive y su rey hicieron caso al Señor. El rey, en cuanto escuchó esto, dejó su manto de rey, sus ropajes, y se puso sayal tosco. Y ordenó que todos se pusieran un sayal, un saco tosco, rústico, pobre, y se cubrían con ceniza. Ceniza. Y Dios los perdonó. En Lucas 4, del 1 al 2, se dice: Jesús volvió de las orillas del Jordán lleno del Espíritu Santo, y se dejó guiar por el Espíritu a través del desierto, donde fue tentado por el demonio durante 40 días. En todo ese tiempo no comió nada y al final sintió hambre. Entonces, como podemos ver, en la Cuaresma: ayuno, penitencia, arrepentimiento. Ayuno, penitencia, arrepentimiento. Ya desde el Antiguo Testamento, con Jonás, con Ezequiel, con Éxodo,
se presenta esta situación. En Hechos 13:3, ayunaron e hicieron oraciones, les impusieron las manos y los enviaron. En Hechos 14:23, en cada iglesia se destinaban presbíteros, y después de orar y ayunar, los encomendaban al Señor en quien habían creído. Ayunar, orar y ayunar, ayuno y oración. Es lo que hacemos en la Cuaresma, ayuno, oración y penitencia. Nosotros hacemos procesiones en la Cuaresma, sobre todo el Domingo de Ramos, con la entrada triunfante de Jesucristo nuestro Señor a Jerusalén. Y el Viernes Santo, cuando se dramatiza o se hace una especie de presentación teatral de la Judea, de la pasión y crucifixión de nuestro Señor. Es allí cuando les digo que en lo particular, participando en una procesión con la cruz el Viernes Santo, una mujer nos injurió, una mujer nos gritó: idólatras, ¿por qué adoran a esa tabla? Nos gritaba. Y nosotros estábamos en lo nuestro, no íbamos a responder. Pero ya después, cuando se pudo responder, no sabíamos ni qué, y nos íbamos a las groserías y esas cosas, ¿no? Veamos qué se habla de las procesiones de la Cuaresma. En el segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículos del 1 al 23, y en el primer libro de los Reyes, capítulo 8, versículos del 1 al 10, más o menos, palabras más, palabras menos, el rey Salomón reunió en Jerusalén a los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus y a los ancianos de las familias israelitas, para trasladar el arca de la alianza de Yahvé, que estaba todavía en la ciudad de David, llamada Sión. Todos los israelitas se reunieron en torno a Salomón para la fiesta de las tiendas. Era el mes de Etanim, el séptimo mes del año. Bien, se reunieron todos para llevar el arca en una procesión. Era el mes de Etamín. Vamos a ver a cuál de los meses nuestros corresponde. Era el séptimo mes del año. El Domingo de Ramos, nosotros no hacemos otra cosa más que recordar bíblicamente la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén. Era una entrada triunfal, pero Él ya sabía a lo que iba y lo que le esperaba. Veamos. Zacarías 9:9. Regocíjate sobremanera, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Zacarías ya profetizaba la entrada triunfal de Jesús, incluso hasta dar detalles, montado en un burro. Ustedes saben que nuestro Señor así entró a Jerusalén. Y luego también en Mateo 21:9-10, en Marcos 11:1-11, en los 4 evangelios, Lucas 19:28-39, Juan 12:12-15. Se dice que la gente gritaba: Hosana, Hosana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre de... Y que los fariseos le dijeron a Jesús: calla a tus discípulos, están gritando, calla a esa gente. Y Jesús les contestó algo que aún en nuestros días se está haciendo realidad. Le contestó: si estos callan, las piedras hablan, las piedras gritarán. Así dijo Jesús. En nuestros días, nosotros hemos tenido un enorme silencio. Callamos. No obedecemos a Jesús en el mandato que nos dio: vayan y prediquen a todas las naciones. No, estamos calladitos. Pero están hablando ahora las piedras.
En otra cápsula les decía del rey Menepta, el faraón Menepta, hijo de Ramsés II, cuando en una piedra que hallaron los científicos, con algunas cosas que parecían rasguños, vieron que era un mensaje, un escrito, donde el rey Menepta daba cuenta de los triunfos sobre sus adversarios. Y en un renglón dice: puedo asegurar que he borrado de la faz de la tierra a Israel. Las piedras están gritando que Israel sí existió y sí estuvo cautivo en Egipto. Posteriormente, muchos ponían en duda que la historia bíblica fuera cierta. Muchos ponían en duda, y hablo de científicos, que ponían en duda la existencia de David. Sin embargo, en una piedra, en un trabajo arqueológico, había unas incrustaciones escritas en arameo que en una frase decía: de la casa de David. Es decir, las piedras están gritando ahorita, están hablándonos de que es verdad lo que dice la Sagrada Escritura. El Jueves Santo celebramos dos cosas muy importantes. Uno, la gran humildad que nuestro Señor Jesucristo muestra al lavarle los pies a los discípulos. Una humildad extrema. Y dos, la institución de la Eucaristía, donde Jesús claramente, muy claro en la Biblia católica y en otras Biblias, menos en la de los Testigos de Jehová, dice: parte el pan, da gracias a Dios, se lo reparte y les dice: este es mi cuerpo. Es, del verbo ser. Lo mismo con el cáliz. Toma el cáliz, les da gracias a Dios y le reparte y dice: tomen, porque esta es mi sangre. Es mi sangre. Algunas confesiones protestantes, entre ellas los Testigos de Jehová, cambian el verbo ser de es mi cuerpo y es mi sangre por el verbo representar, por el verbo significar. Esto significa mi cuerpo, esto representa mi sangre. No, el verbo es esto es mi cuerpo. El Viernes Santo, dice el evangelista San Juan: el que quiera, bueno, habla Jesús, claro, pero por parte de todo aquel que quiera ser mi discípulo, el que quiera ser digno de mí, que tome su cruz cada día, niéguese a sí mismo y sígame. Y Jesús tomó su cruz ese viernes, muy pesada, camino al Calvario, dice San Juan. Y él, tomando su cruz, se fue camino al Calvario. Y allí ocurren entre la toma de la cruz de Jesús y la llegada al Calvario ocurren varias situaciones. Una, Jesús encuentra a su madre. Otra, los soldados romanos obligan a un tal Simón, nacido en Cirene, en el norte de África, a que le ayudara a Jesús a cargar con la cruz. Luego muchas mujeres que se golpeaban el pecho haciendo duelo por él. Y Jesús, qué barbaridad. Jesús les dice: mujeres de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos. Porque si en el leño verde han hecho esto, en el seco ¿qué harán? Y dice San Juan: cuando llegaron al Calvario, crucificaron allí a Jesús. Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Uno de los malhechores crucificados con él decía: Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Jesús le dijo: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y algo genial: Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo que él más amaba, dice a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Y dice al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde ese momento el discípulo se la llevó a su casa. Jesús muere en la cruz. Sigue diciendo San Juan,
el sol se oscureció, hubo un fuerte terremoto. El velo del templo se rasgó en dos partes, de arriba abajo, y Jesús, con gran voz, exclamó: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Inclinó la cabeza y murió. Jesús murió en la cruz, no como dicen los testigos de Jehová. Eso fue el viernes, pero el tercer día resucita. Su gloriosa resurrección. Jesús ya les había hablado a los discípulos, a sus apóstoles, pero en esa noche de la resurrección, esa tarde, lo leemos en Mateo 24 en adelante, los discípulos de Emaús, que Jesús les iba explicando desde Moisés hasta los profetas todos los pasajes de la Biblia que hablaban de él y que tenía que padecer, pasando por Isaías 53, que habla de Jesús y de su pasión. Y a los discípulos les decían ellos, nos palpitaba el corazón, y no se dieron cuenta que él era hasta la partición del pan. Hasta entonces lo conocieron, porque el cuerpo de Jesús estaba glorificado. Eso es lo que nosotros celebramos en la Cuaresma. Y como ustedes pueden ver, todo es 100% bíblico. Nada es invento del Papa, nada es invento del cura, como dicen ellos. No, es 100% bíblico. Y nosotros tenemos que conocerlo para conocer, para enriquecernos en la fe, para alimentarnos en la fe. Y si se puede, o si se vale, también para dar, como dice Pedro en su primera carta, capítulo 3, versículo 15, también para dar razón de mi esperanza a quien me lo solicite. Queridos hermanos, muchas gracias por haber escuchado esta cápsula de apologética, por haberla visto. Y antes de despedirnos hay que darle gracias a Dios por este momento. Los invito. Padre eterno, muchas gracias por habernos hecho partícipes de tu palabra, de tu Sagrada Escritura. Gracias por permitirnos ese privilegio. María Santísima, no nos cansamos de darte gracias por ese sí maravilloso que le diste al Señor y por el cual llegó a nosotros nuestro Señor Jesucristo. Cumpliéndose aquello de Juan 1, capítulo 1, versículo 13, del 13 al 17, por ahí dice: y el Verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Muchas gracias.